propósito en nuestro corazón y avanzar hacia esa meta, ese sueño que tanto anhelamos. Así que vamos a pedirle al autor de la vida que nos muestre el camino, que nos guíe, que nos abrace en su infinito amor para que seamos guiados. Pedimos la presencia del Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en Mateo del 18 al 20 tú has dicho: donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás presente. Queremos darte gracias, Señor, gracias por la familia, por nuestras comunidades que están sanando. Gracias, Señor, por Radio La Voz de María, que llega 24/7 con esperanza, con amor a los oídos de los oyentes. Gracias, Señor, gracias. Bienvenidos, hermanos, en el nombre, sobre todo en nombre de Jesús, a Caminos de Recuperación. Este programa que el día de hoy vamos a hablar es un programa hecho con amor. Vamos a hablar desde el alma y vamos a buscar el encuentro con quien nos puede transformar, con quien nos puede sanar, salvar, y ese se llama Jesús. Así que, por ejemplo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12 al 2? Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Mientras no renovemos nuestra mente, queridos hermanos, vamos a hacer más de lo mismo. El filósofo Einstein dijo que cometer el mismo error esperando resultados diferentes es locura. ¿Quieres sanar tu relación, llevarte bien con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa? Debes de hacer cosas diferentes, debes de cambiar. Nosotros tenemos ese gran llamado de cambio que necesita ser hecho en la mente, en el corazón y en nuestros hábitos. Porque también hablar de hábitos que destruyen el matrimonio, que destruyen la familia, que son los malos hábitos que no solamente se van a vencer con fuerza de voluntad, sino con un nuevo corazón, con una mente renovada. Y Jesús vino para rescatarnos a nosotros de nuestras pasiones, porque Él sabe y Él ve lo mucho que has intentado sanar y no lo has logrado, y el dolor que sientes en tu corazón, porque quiero decirles que mucha gente tiene la voluntad prisionera, atrapada en esta batalla espiritual, como lo dice el libro de Efesios, y el que vino a rescatarnos, el que escucha nuestro lamento, nuestro llanto, se llama Jesús, porque Él no te llama a ti por tu adicción, no te dice drogadicto, no te dice mujeriego, no te dice ladrón, te llama por Pedro, Mario, José, María, porque el amor de Cristo Jesús, Él sana al pecador, ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y mientras no renovemos nuestra mente, nuestros pensamientos, seguiremos atados a aquellos patrones destructivos. ¿Cuáles son esos patrones destructivos? Hablar con ira, con rencor, con dolor, con resentimiento, con crítica, con juicio. Y hoy vamos a hablar de uno de los héroes, diría yo, también de la Biblia, que es el apóstol Pablo. Yo creo que Dios no busca personas perfectas, Él busca perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Y es justamente para mí hablar del apóstol Pablo. A mí me encanta porque escudriñar por qué tenía ese aguijón, qué era el aguijón, cómo pudo él cambiar una vida de perseguir a los judíos, una vida de resentimiento, de odio, de falsas ideas y creencias, que era una franca debilidad, y que Dios lo tocó en Damasco, en el desierto, y abrió sus ojos, porque tenía, a pesar de que queda ciego en Damasco, cuando tiene esa luz y ese encuentro con Jesús, luego de que el Señor le permite que vuelva a ver, le devuelve la vista, no solamente abre sus ojos a una realidad diferente, a una vida espiritual, a una vida con propósito, sino que lo convierte en un hombre de fe. Y escuchen lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10, dice: me fue dado un aguijón o una espina en el cuerpo o una herida
para que no me enaltezca. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice el apóstol Pablo, ¿no?, que él tenía este aguijón que lo abofeteaba y que Dios se lo dio para que no se enaltezca. ¿Cuál es el aguijón tuyo? ¿Cuál es ese hábito destructivo que tú deseas cambiar? ¿Cuál es esa forma, patrón, actuación negativa que te está llevando a ti a sufrir y a tu entorno, ¿no? Dicen que los hábitos negativos son patrones destructivos, como el alcoholismo, una persona que no puede controlar sus emociones, la lujuria desbordada, la drogadicción, el juego que no tiene ludopatía y no puede dejar de jugar, invierte toda la plata, se consume su casa, sus ahorros, su familia y se queda en la nada porque su idolatría se volvió su Dios. Y entonces dice que le fue dado una espina, un aguijón en su cuerpo para que Pablo no se enaltezca y que 3 veces le rogó al Señor, Señor, ayúdame, quítame este peso, esta carga, esta ira, este vicio de alcoholizarse, de drogarse, de mentir, de robar, de hacer daño, ¿no? Y 3 veces le pidió, no sé cuál sea el aguijón que tú le quieres entregar al Señor, pero el Señor le dijo no, a pesar de que él le rogaba, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces asumimos nosotros que Pablo tenía un aguijón tan despiadado que él no podía eliminarlo con sus propias fuerzas, así como un alcohólico no puede dejar de tomar en sus propias fuerzas, y es ahí con la ayuda de nuestro Salvador que pone su vida y su voluntad un día a la vez y logra sanar y logra dejar de alcoholizarse. Asimismo se dio cuenta que su poder, el poder de Dios, se perfeccionaba en ese aguijón, en esa debilidad, para que él un día a la vez pueda ir sanando y olvidándose de aquello que lo aturdía, aquello que lo sometía o lo esclavizaba. Por eso es que muchos jóvenes, cuando padecen una enfermedad de adicción a las drogas, de alcoholismo, se sienten atados y que no pueden salir y ruegan y no confían. Entonces, confiar es la palabra clave. Pablo confió de que el Señor lo iba a liberar de esa debilidad, y Dios, que es perfecto, que entendió la debilidad de Pablo, comienza un proceso de recuperación en él. Por eso este camino de recuperación, donde no escondemos el dolor, donde lo traemos delante de Cristo Jesús, donde aquellas heridas que llevamos en nuestra alma es ese lugar que necesita respirar, que en un mundo convulsionado por la violencia, por el internet, por las redes sociales, el alma se enferma, el alma que oxigena la mente, el corazón, nos da la vida, porque fuimos hechos de tierra, de polvo, y allá volveremos. Y el Señor sopló dentro de nosotros el alma, que es el reflejo, la imagen y semejanza al Creador. Y entonces esa alma que no respira, esa alma que está afligida, que necesita de Dios, pero la única forma de poder ponerle esa respiración urgente para que pueda tener vida, que es ese soplo que el Señor nos dio, es renovando nuestra forma de pensar para cambiar nuestros hábitos. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y una persona que está peca por aquí, peca por allá, viviendo en pecado, mintiendo, en adulterio, lastimando, siendo de doble moralidad, de doble vida, tiene un alma agonizante que necesita de cambios de hábitos, de cambios de forma de pensar y sobre todo de entregársela al Señor, porque el Señor dice en su palabra que Él lo hace todo nuevo. Y a pesar de que, como Pablo, tú y yo hemos tenido un pasado. Pablo perseguía a los judíos, tenía ese aguijón que la Biblia no especifica de qué se trata. Cada cual está lidiando con sus aguijones, con sus debilidades, con su pecado, con la gula, con la mentira, con la falta de dominio propio. Yo no sé cuál es el aguijón con el que tú estás lidiando, pero sí sé lo que Dios puede hacer con tu aguijón.
Te dice que no te lo va a eliminar, pero te va a dar la gracia para que tú lo puedas detener, para que tú puedas tener ese dominio propio, esa templanza, para cuando viene el día malo, donde antes consumías, ahora no consumes porque Dios te ha dado. Te dice, bástate en mi gracia, que en mi poder, en tu debilidad, se va a perfeccionar ese poder de dejar de consumir, dejar de ser adúltero, dejar de mentir, vas a controlar la ira, vas a tener esa templanza tan importante que todo creyente debe de tener para vivir una vida en paz, lejos de la ansiedad, lejos del dolor, sabiendo que tú vas a rogarle a Dios y Dios no te va a quitar ese aguijón. Para que no te enaltezcas, para que sepas que somos dependientes del Señor, que el que no cree seguirá consumiendo ira, drogas, alcohol, juegos, comida en exceso hasta el amargo final. Pero tienes una opción, creerle a Dios. Él ha dicho en su palabra que lo que ha empezado en ti lo seguirá perfeccionando hasta su segunda venida. Y mira, y esto se pone más interesante porque Pablo nos enseña, y esta es una reflexión muy profunda. En Romanos 7, él dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, porque hay una ley en mis miembros que me lleva al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántas veces hemos querido dejar de enojarnos, de herir, de pronto tener esos excesos con la gula, con la comida, con las mentiras, con la doble moralidad? Y nos encontramos en esa batalla, ¿no? Y esa batalla está en nuestro cuerpo. Mira cómo esta confesión profunda de Pablo en el libro de Romanos 7, que él dice, no hago el bien que quiero, porque nadie quiere lastimar a un hijo, nadie quiere gritarle a un esposo. Imagínense ese meme que está en las redes, ¿no? La señora de Macron, la primera dama de Francia, que le abren la puerta del avión y ¡pah!, le da una cachetada al presidente de Francia frente a las cámaras. O sea, yo no creo que ella intencionalmente se subió al avión pensando, ahora me lo cacheteo en frente de los medios de prensa a Macron, que es el presidente de Francia, y hizo el mal que no quiere. Pero hay que ver ese mal que no quieres, ¿por qué lo haces? Porque Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque hay una ley en mis miembros que me lleva al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Claro. O sea, somos parte de una sociedad, situaciones vienen, situaciones van, no se sabe si la señora ha estado acostumbrada de golpearlo. Recuerden que ella tiene 25 años más que él, lo conoció a los 15 años y esto para mí es anormal, no está bien. Entonces quizás una forma, un modus operandi de ella para controlarlo ha sido maltratarlo. Lo cogió desde jovencito y lo ha tratado como un hijo, someterlo por sus miedos internos, miedo a perderlo, por sus celos descontrolados. Recuerden que una mujer de 72 años con un hombre de 48 años es bastante. Es una generación completa. Podría ser la madre y de hecho tiene hijos de la misma edad que él. Y no caigo en chisme porque no me gusta el chisme, pero me pareció interesante, aparte que se propagó en las redes sociales, ver la falta de dominio propio, ver el estado de dolor, de celos, de falta de dominio propio, porque cuando se abre esa puerta que supuestamente debieron haber estado preparados para recibir a la prensa, obviamente había descontrol dentro de esa cabina del avión. Y bueno, y dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y cuántos no hemos reaccionado de la forma que no hemos querido? En una discusión nos hemos dicho cosas horribles, hemos peleado, nos hemos insultado y después estamos arrepentidos. Porque dice, no hago el bien que quiero. Porque él habla de una ley en sus miembros, un pecado que estalla dentro de nosotros. Que esa ley dentro de nosotros a muchos los lleva a vivir en malos hábitos como la falta de dominio propio, la ira, la adicción a las drogas, al alcoholismo, el resentimiento, porque necesitamos una renovación real, una renovación espiritual, emocional y especialmente mental. Una relación que quiere renovarse primero con uno, porque yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo controlar a nadie. Si te quieren ser infiel, te van a ser infiel. Enfrente tuyo, a espaldas tuyo o lo que sea. El tema es
¿Qué tanto te amas? ¿Qué tanto te valoras? ¿Qué límites has puesto en tu vida? ¿Qué vas a aceptar y qué no vas a aceptar? Es un trabajo interno. Porque una persona busca vivir en relaciones de codependencia, porque no se ama lo suficiente, porque no cree en sí mismo, porque cree que la otra persona le va a dar esa felicidad interna que solamente la da Dios. Si sabemos que estamos batallando, miren claramente en esta ley que está en nuestros miembros, que tu carne es tu propio enemigo. Dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Claro, es que aquí no hay ninguno que esté por ángel o por santo. Todos padecemos de la falta de dominio propio en algún momento. Nos coge una luz roja, nos chocan, nos insultan. Cualquiera pierde los estribos y puede insultar o puede responder o sencillamente tiene depresión, frustración y trata de acuerdo a cómo se siente en su corazón. Y esta ley en nuestros miembros es un pecado que está allá dentro de nosotros y que nos lleva a tener malos hábitos, a gritar, a insultar, a drogarse, a golpear, como en este caso la señora de Macron, que golpeó al presidente de Francia de una forma desatinada frente a los medios de prensa por esa falta de dominio propio, quizás resentimiento. Quizás hay algo que no han abordado, que no han hablado, pero lo que sí les puedo decir que puedo analizar de ese caso es que falta una renovación espiritual. Lo que pasa es que cuando la gente tiene poder, tiene plata, creen que ya son dueños del mundo. Y la plata y el poder es pasajero. Lo único que va a llenar tu corazón se llama Dios. Porque ese matrimonio, si no hay una renovación espiritual, emocional y mental, y no llegan a un compromiso, acuerdos, no van a sanar. Seguirán poniéndose la máscara para verse bien, evadir el dolor, estar en control, pero pasan estas cosas que dicen que no están evadiendo el dolor, que está resentida, que está frustrada, que el otro vive en pecado. Porque algo pasa ahí, es evidente, y no están en control. Porque eso no es un jueguito como dijo el presidente. No, es que nosotros jugamos así, que se golpean de juego. A mí no me gusta eso. A mí no me gustaría estar de golpes de juego con mi esposo. No sé si a ustedes les gustaría estar de golpes con sus esposos. Yo creo que debemos hablar de renovaciones reales, espirituales, emocionales y mentales. Y en esa línea quiero compartirles cómo llegar a la libertad. Primero, para llegar a la libertad, si tú no cambias tu mente, vives en esa cárcel, porque es una cárcel el resentimiento, el odio, el dolor. Tú puedes irte a la China y estar tan resentida con tanto dolor que tu pensamiento obsesivo y compulsivo te llevará a sufrir. Que la otra persona es mejor, no me ama, estoy muy vieja, me abandonó, seguramente le ofrece cosas que yo no tengo o cualquier cosa que te lleve a celar. Si tú no puedes cambiar tu forma de pensar y dejar de pensar como tu trauma, tu dolor, tu herida, no vas a tener la mente de Cristo Jesús, que te invita a perdonar, que te invita a estar dispuesta a mirar a dónde duele. Yo identifico, ok, me está siendo infiel, me duele, tengo que sanar y tengo que perdonar, porque no se puede sanar lo que no estamos dispuestos a enfrentar, porque nos ponemos las máscaras, queremos estar bien ante la sociedad. Por ejemplo, yo decía, hay sectores donde hay mucha plata, mucho poder, mucho lujo, donde se ponen las máscaras, se visten bien, se maquillan y se arreglan, pero nadie quiere ver para adentro porque no están dispuestos a enfrentar aquello que no quieren sanar, porque es mejor, más fácil verse bien, evadir el dolor, estar disque en control y ponerse las máscaras. Pero para sanar hay que estar dispuestos a mirar adentro, dispuestos a enfrentar aquello que estás escondiendo, el dolor, el resentimiento, la vergüenza, aquellos hábitos que encubres. Hay personas que tienen hábitos de drogadicción, de alcoholismo, pasan toda la noche agrediéndose porque no se sienten suficientes, porque tienen baja autoestima, complejos, envidia, han sido maltratados y entonces aprendieron a maltratar, y el que maltrata, lo que das recibes. Aquella ira descontrolada es cómo te sientes y cómo vives contigo. Entonces, si estás dispuesto a enfrentar aquello que te duele y no vivir pues con la máscara, me veo bien, estoy en control, me maquillo bonito, me visto bonito y aquí no pasa nada, créeme lo que va a pasar y vas a tener un exabrupto, y en algún momento lo que no se trata te destruye,
te consume. Por eso es la importancia de sanar. Lo que no se habla crece en la oscuridad. Por eso es la importancia de confesar, identificar a dónde está la herida. ¿Por qué me duele tanto? Porque si yo no identifico dónde está la herida, no tengo cómo sanar si esas máscaras no caen. Y yo sigo evadiendo el dolor, viéndome bien para querer estar en control y no asumo que tengo que enfrentar qué está pasando. No agredir, no gritar, tú no vas a cambiar a nadie. Por eso es que, queridos hermanos, la oración de la serenidad es tan importante. Yo veo que gente la nombra, la oración de la serenidad, pero no la entienden. Dicen, y lo he visto en grupos de recuperación, lo veo con los jóvenes, pero quiero tomarnos un ratito para compartirte lo que yo aprendí de la oración de la serenidad. Dice Dios: concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Toma mi vida y muéstrame el camino a seguir, el camino en la recuperación. Entonces, en la primera parte, Señor, Dios, concédeme la serenidad. No queremos ver exabruptos, gente que se golpea, que se maltrata. Serenidad, paz, calma. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. La situación que estés viviendo duele, ok, pero tengo que aceptarla. Tengo que poner la luz donde está, identificarla, no barrerla debajo de la alfombra y pensar que va a pasar el dolor, la vergüenza. No, señores. Esfuérzate y sé valiente. Primer paso si quieres ser libre. Empieza en la aceptación. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Ok, hay un problema. El problema no depende de ti. Te fueron infiel. Ya pasó. Tienes que aceptar que pasó. Porque no lo puedes cambiar, ni porque le cachetees, ni porque le golpees o mates a aquella persona. Vas a cambiar la situación. Primer paso, aceptación. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué puedo cambiar? La decisión de perdonar. Porque cuando yo perdono, no es que cambia la situación, cambia la condición de mi corazón. Ese corazón lleno de odio, de resentimiento, con esos acreedores que son implacables, porque el que está lleno de odio y resentimiento va dando lo que tiene adentro. Gritos, enojo, voltea así la mano sobre la mesa, tira las puertas, patea al perro, no controla sus emociones. Y eso es una factura demasiado elevada para ti y para tu familia. Se va a drogar, se alcoholiza. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. La sabiduría es la que nos permite perdonar, la que nos permite trabajar en el perdón. Yo creo que el perdón es la llave que sana el mundo, tu corazón. Ya no hay dolor, ya no hay vergüenza. Empiezas a confesar, porque para perdonar, yo les decía, aceptar que hay un problema. Yo confieso cómo me siento. Tú me fuiste infiel, siento dolor, vergüenza ajena, me siento que no soy suficiente, que no soy amada, una baja autoestima, porque sí, una infidelidad trae una baja autoestima. Yo quiero decirte que la libertad de aquella baja autoestima, de aquel sufrimiento, de aquello que te contaste, esa historia que te hiciste de ti, solamente Jesús la puede sanar. No hay plata, no hay sexo, no hay oro, no hay viajes, no hay casa que traiga paz en el corazón. No lo hay, queridos hermanos. La gente se pone máscaras, las fotitos en Instagram, TikTok, se ven bonitas. Pero lo que pasa dentro del corazón son como los sarcófagos blanqueados. Por dentro, por fuera todo blanquito, impecable, lindo, precioso. Y por dentro, huesos, muerte, corrupción, dolor. Porque esa es la paga del pecado hasta que decimos alto, acepto, miro adentro, duele, identifico, confieso. Esa es la dinámica. No hay más. Claro. Es de valientes mirar adentro, confesar para sanar. Y ahora viene algo más importante. Acepto, confieso y me comprometo con Dios para cambiar. Quizás, y esto es importante comprender, el aguijón que tengas, morirás con ese aguijón.
Pero lo que te quiero garantizar, como el apóstol Pablo, que Dios te va a dar la gracia para superarlo. Pero no juegues con fuego, pues si ya Dios te dio la gracia para que superes el consumo de drogas, no te vas a ir a la esquina con los amigos de consumo, a estar en los barrios donde se consume, en las discotecas, en la esquina, o con el consumo o con la sustancia, porque vas a consumir, pues. ¿Qué hace la cucaracha en el baile de las gallinas? Va a ser pisada por las gallinas. Entonces tú tienes que cuidarte. Igual que hace el que ha tenido problemas de que perdió su matrimonio porque fue adúltero, no podía contenerse, mujeriego. ¿Qué hace en internet viendo pornografía? Pregunto. Tienes que cuidarte, cuida tu mente, tus ojos, tu corazón. Estamos de paso y si Dios te da la fortaleza para tener templanza, no vayas y recaigas. Yo la semana pasada les hablaba y me pareció súper interesante sobre la casa vacía. Y está claro, porque la Biblia lo establece, que hay espíritus inmundos, que una vez que tú limpias tu casa y has reprendido y salió ese espíritu inmundo de la drogadicción, del adulterio, del juego, de lo que sea que te tenía, de la comida, de las malas palabras, lo que sea que te tenía oprimido, atado, que tú querías en tus fuerzas parar y no podías, y vino Dios y te dio el milagro y pudiste y fuiste una semana, un año, dejaste de fumar, dejaste de drogarte, dejaste de mentir, robar, etcétera, y luego recaes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ese espíritu inmundo que salió, Dios limpió todo tu templo, tu alma donde habita el Señor, se fue al desierto. Y en vista de que tú no llenaste tu corazón de la gracia de Dios, de Jesús, porque tú tienes que llenar tu corazón del Espíritu Santo. Quieres ser feliz, quieres tener plenitud. No creas que ni la plata, la comida, el dinero, el sexo, las drogas te lo va a dar. La plenitud la llena el Espíritu Santo de Dios. Entonces tú lo invocas, es una relación continua para que Él habite en tu corazón. Yo les comentaba la semana pasada que qué pasa cuando no habita el Espíritu de Dios en tu corazón y resulta que la casa está limpia, las cortinas están impecables, tendiste la cama, pusiste la mesa, los platos lavados, pero no habita la presencia del Espíritu Santo de Dios. Viene este mismo espíritu inmundo que salió y al ver la casa limpia dice, regresaré. Y va al desierto y regresa con 7 espíritus inmundos peores que él. Y llegan a ser en tu casa una guarida. Y esto es bíblico. Y esto, cuando una persona que estaba en pornografía recae, 7 espíritus inmundos lo acompañan, empieza a ver cosas de homosexualidad, lesbianismo, empieza a tener relaciones que no tenía antes, a buscar llamadas, quién sabe, pues no. 7 espíritus inmundos peores el que estaba empiezan a dominar su mente y su corazón. El adicto empieza con la sustancia verde, después va a la sustancia sólida, después se prostituye por las sustancias, termina en la calle. Esas son las legiones de espíritus inmundos que someten al ser humano. ¿Dónde operan? En la mente. ¿Cómo operan? Porque le abres la puerta, porque tienes libre albedrío y tú, con tu libre albedrío, pecas, porque no confiaste que Dios te dio la fuerza para superar un día a la vez ese aguijón. Le diste libre albedrío al aguijón, al pecado, al hábito nocivo. Resulta que dentro de ti habitan espíritus inmundos que te someten. Pero espérate, no te quiero desanimar, porque Jesús en la cruz pagó con su sangre preciosa hasta la última gota de sangre nuestra deuda de pecado, para que tú y yo seamos libres y que aclamemos al cielo esa libertad. Abba, Padre, heme aquí, yo confieso que he sido débil, que he pecado, que he recaído. Yo confieso que tu sangre preciosa me sana e imploro la sangre preciosa de Cristo para sellar mi mente, mi corazón, mis palabras, para vivir en libertad. Y esto, queridos hermanos, es importantísimo, tan importante que se trata de que nosotros somos mente, cuerpo y espíritu y alma. Y hay que cuidar la mente, el cuerpo, el espíritu y el alma, pues. No creas que estás de paso, Dios no se equivocó contigo. Desde antes de que tú nacieras, tu nombre lo cantó al viento, contabilizó tus cabellos. Él hacía de ti
una obra maestra. Fuiste escogido entre tantos para llegar y culminar el nacimiento en el vientre de tu madre. No creas que eres un accidente, que eres improvisado, no. Tú eres propósito, plan. No permitas que el diablo que te susurra al oído, ese es el impostor. Yo siempre hablo de que hay un impostor, esa voz que te pide a gritos el fracaso, esa es la que hay que apagar. Porque ese es el ego, que quiere más, mejor, diferente, el pecado. Tenemos esa tendencia descontrolada al pecado. Pero apagamos esa voz y encendemos la voz de Dios, que es la conciencia, que nos lleva a hacer el bien, a ser bondadosos, serviciales, amorosos, a tomar conciencia de que estamos de paso y que no podemos ser sarcásticos, herir con las palabras, que nuestra lengua sea un puñetazo al alma de alguien más, un zarpazo que desgarre el corazón, un cuchillazo que atraviese el alma de la persona que te escucha, porque cada vez que hablas desempoderas, insultas, criticas. Que no seas tú, hermano, porque tú puedes cambiar y reprender a ese espíritu inmundo que se sentó en tu lengua y ser instrumento de edificación, de amor, y que cuando abras la boca digas cuánto te aprecio, te amo, confío en ti, te apoyo, caminemos juntos, sí puedo ayudarte, sí quiero estar a tu lado, me encantas. ¿Cuántas veces le has dicho a tu mujer, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, te amo? Y es que el amor lo vence todo, hermanos, pero estamos ocupados, cansados, atribulados, que nos olvidamos de lo esencial, amar. Por eso es que la palabra de Dios nos dio un solo mandamiento. Y eso resume el plan y el propósito en la tierra. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Porque amar a Dios amerita poner tu mente al servicio del Señor. Y este llamado no lo tiene todo el mundo, lo tienes tú. Tu corazón, tus emociones, a ponerles control. No puedes permitirle a tus emociones que vayan por la vida como caballos desbocados, llevándote por sitios de odio, resentimiento, dolor, codicia, avaricia, gula. No. Hay que ponerle límite a la carne. Por eso hay que vivir en el espíritu. Porque la carne y el espíritu son contrarios, y los defectos de carácter, cuando no nos podemos dominar y tenemos ese deseo desbordado por el poder, el poseer, el placer, vivimos atados y esclavizados a nuestras debilidades. Son esos caballos desbocados de nuestros defectos de carácter que nos llevan una y otra vez a caer en el pecado, a sufrir, a llorar y después mirar al cielo y decir: Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Te pasa por tus decisiones, porque tienes libre albedrío, porque no confías en Dios, porque no has querido renovar tu forma de pensar. Y se puede renovar la forma de pensar, y quiero invitarles, queridos hermanos, vamos a hacer un lindo taller. Quiero hablarles del taller. Permítanme que lo vamos a abrir, lo tengo aquí. Ese taller que vamos a hacer, lo vamos a hacer el día sábado 7 de junio en la Hacienda La Pirámide, que queda a 30 minutos del peaje vía la costa. Si quieren mayor información, pueden escribirle a este programa o al 099-237-3766, donde vamos a hacer un trabajo de renovación de mente. ¿Pero cómo? En el contacto con la tierra vamos a sembrar una semillita que es la semilla de la fe. Vamos a hacer el contacto con nuestra creación. Fuimos creados, en el libro de Génesis dice que tierra, polvo fuimos y polvo volveremos a ser. Y este contacto con la tierra nos invita a tener ese compromiso personal de sanación, de liberación, de sembrar en nuestra alma, con este paralelismo de que vamos a sembrar en una pequeña vasija una plantita. Y esa plantita, como dice la palabra de Dios, va a crecer, pero solamente por la gracia. Tú le puedes cuidar, le vas a echar agua, le vas a poner la mejor tierra, pero si Dios no quiere que crezca, no crece. Solo por la gracia de Dios va a crecer. Entonces tú vas a empeñarte en orar, en congregarte, en escudriñar la palabra de Dios para que la fe crezca en tu corazón. Y ese trabajo de ver la plantita es un recordatorio de que la fe tiene que crecer para que dé frutos. Frutos de paz, de mansedumbre, de amor. No va a crecer si no cuidas tu espiritualidad, tu relación con Dios, porque estamos inclinados a las obras de la carne.
Y son varias, yo les dije las 3 P's: poder, placer y poseer, donde estamos capturados y no le ponemos un freno a nuestro desbordado deseo incontrolado por el placer, la lujuria, la comida, el alcohol, las bebidas, el poseer, el verse bien, la vanidad. Poder, poseer y el placer. Y el poder, tanta gente en el poder que hace todo, asesinan, matan, brujerías para mantenerse en el poder, empeñando el alma, queridos hermanos, y luego no entienden por qué sufren, porque el diablo es un mentiroso. Por supuesto, te pone la puerta amplia para que entres, la diversión, las drogas, el alcohol, y después busca la salida. Lloras, sufres, estás atado a una sustancia que ya no es feliz el que está consumiendo, ya no habla de felicidad porque está vulnerado al piso, pensó que no iba jamás a quedar atado y ahora vive mendigando una moneda para consumir, consume para vivir y vive para consumir. Qué bonito fue eso. Claro, entró por la puerta amplia del poder, del poseer, del placer, y ahí se quedó, porque ahí es donde te quiere tener sometido el diablo, pisoteado, humillado, para que Dios vea su creación pisoteada por el demonio. Pero Dios en su palabra ha dicho que Él te puede levantar, te puede restaurar. Solamente tienes que orar: Señor, ayúdame, Señor, rescátame, Señor, renueva mi mente. Yo confieso que tú en la cruz has muerto para pagar mi deuda de pecado. Levántame, Señor, que tu sangre preciosa me restaure, Señor, limpia mis pecados. Y en este taller, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la tierra para sembrar nuestra espiritualidad. Vamos a utilizar el agua como la sangre preciosa de Cristo para lavar nuestras culpas. Todo parte de identificar qué nos duele, qué vamos a confesar en un lugar sagrado donde vamos a orar, vamos a estar en presencia de un sacerdote, donde vamos a compartir con sinceridad porque queremos purificar, que va a ser la tercera parte. Después de que hemos identificado aquello que queremos despojar de nuestro cuerpo, de nuestra alma, lo pondremos en tarjetas y lo echaremos en una pequeña hoguera para purificar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y liberarnos de esas ataduras. Entonces va a ser un taller muy lindo. Quiero repetirles la fecha. Lo vamos a hacer en la Hacienda La Pirámide, que queda a 30 minutos vía la costa. Vamos a hablar va a estar basado en el perdón, básicamente, pero vamos a tener esta conexión con la tierra y el paralelismo del compromiso de aumentar nuestra fe, porque solamente por fe el creyente avanza, porque nosotros no avanzamos por vista, avanzamos por fe. Entonces sembramos la semilla y nos vamos a encargar asimismo de sembrar nuestra fe en el alma, que no sea la obra de la carne, sino el fruto del Espíritu de Dios, lo que vamos a generar, lo que vamos a dar. Luego tenemos que identificar aquellas heridas, aquellos patrones, lo que nos duele, lo que nos lleva a sufrir. Y es en ese contacto vamos a hacer la meditación de ese viaje hacia adentro, limpiando nuestras heridas, pero identificando qué nos duele, el contacto con el agua que va a fluir desde nuestra mente hasta nuestro corazón, para identificarlo y ponerlo en unas tarjetitas que luego de que lo hemos limpiado y lo hemos lavado, esas tarjetitas las vamos a poner en una vasija para poder quemarlas. Pero previo a quemar esas tarjetitas que hemos identificado, porque siempre, como dice la oración de la serenidad, hay que aceptar que hay heridas, que hay patrones, que no somos perfectos. Las máscaras tienen que caer para poder sanar. Y aquí viene el ejercicio más importante, que es el corazón y el meollo del taller: el perdón. Por Dios, hermanos lindos, bellos y preciosos, tenemos que empezar a perdonarnos, porque la baja autoestima es porque yo me creo insuficiente, no me siento abrazada, no creo que Dios me tiene en un plan y un propósito perfecto, bueno y agradable, y que no estoy caminando en ese camino. Y yo quiero decirte que tú estás en el plan perfecto, bueno y agradable de Dios, que Dios quiere que lo camines. No estés sentadito de espectador mirando, ¿será por ahí? No es por ahí, porque el diablo te habla y quiere que te apartes de caminar en fe y en propósito. Y entonces el miedo, que es el arma del demonio, te tiene paralizado. Y Dios te dice: apaga la voz del impostor y escucha mi voz. ¿Y cómo escuchas la voz de Dios? La mente en silencio y en calma. Y ahí viene la meditación. Y empezamos a identificar en silencio y en calma a quién tengo que perdonar,
cómo me hirió, qué me creí, qué pensé, qué sentí, cómo empiezo a sanar, cómo quiero reinventarme para ser, como dice la palabra de Dios, una nueva criatura en Cristo, que necesito perdonar, liberarme, y en esa hoguera pequeña que vamos a hacer, ahí voy a purificar y voy a, una vez identificado, a quemar aquello que pensé de mí, a perdonar a aquel que me lastimó, pero sobre todo a perdonarme a mí mismo, porque nosotros, hermanos, hay una gran verdad: ¿somos víctimas o somos responsables? Yo por muchos años fui víctima de mis pensamientos, de mis emociones, de la sociedad, de mis padres, de mis madres, bla, 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 de lo que mi mente me decía y de lo que el diablo con sus dardos encendidos ponía en ese banco de ideas. Gracias a Dios toqué fondo, porque siempre vas a tocar fondo. Cuando no habita el Espíritu Santo en tu alma, tocas fondo, porque el pecado, las ideas negativas son progresivas y se convierten crónicas. Gracias a Dios pude renovar mi forma de pensar y un día a la vez voy trabajando en no ser víctima, sino en ser responsables. Cuando nosotros hagamos, después de que hacemos esta hoguera, vamos a trabajar con el compromiso de ser responsables. Primero, de que si ya hemos perdonado no hay que regresar al pasado, pues dijo el Padre Pío: mi pasado ya pasó, Señor, te lo entrego a tu misericordia, dijo el Padre Pío. Mi futuro a tu providencia, tú sabes mejor que yo, entonces no te afanes que si voy a tener el trabajo, el carro, el negocio, voy a pasar la universidad, mi esposo va a regresar, no te afanes, que Dios sabe lo que tú necesitas y está trabajando en aquello. Por eso el mismo Padre Pío dice: y el presente a tu amor, te entrego mi presente a tu amor, porque el presente tiene que ser amor, tiene que ser con enfoque, en aquí y ahora, en vivir libres del pasado doloroso, del resentimiento. Ya purificaste, perdonaste, suelta. No puede ser que vivas atado al dolor, al sufrimiento del pasado, ya suéltalo. O tu mente viva enfocada en el futuro, que lo que me hizo, que me voy a vengar, que ella va a ver, y ella también lo va a ver, y me voy a vengar con la mujer con la que anda, con la que me dejó. Ay, Dios mío, Dios me libre del deseo de venganza, yo he estado ahí, eso es una cárcel. Y Dios no quiere que tú estés en esa cárcel. Quiere que vivas en el presente, en el amor, en el perdón. Por eso es importante el compromiso. Y el compromiso de ser una nueva criatura, de asumir de que tú ves la plantita que has sembrado. Es la fe que siembras en tu corazón, que un día a la vez esa fe tiene que avanzar, porque esa pequeña planta tiene que convertirse en un árbol grande y apoteósico, donde tú vas a ver que da frutos. Paciencia, mansedumbre, perdonas, te liberas del odio, del rencor y caminas en libertad. Porque al final del día, hermanos queridos, no hay nada mejor que la libertad. No hay nada mejor que el amor. Porque el primer mandamiento de Dios, ya se los dije: ama a Dios con toda tu mente. Pon tu mente al servicio de Dios, no del mundo, no del dolor, no del pasado, ni del futuro, del hoy. Enfócate. Está bien, puedes tener tu meta, pero enfócate en hoy ser feliz, en hoy tener el Espíritu Santo en tu corazón para que camines confiada y renovada, dejando atrás esa falsa imagen que tuviste de ti, perdonándote, perdonando a aquellos que te lastimaron y con el fiel compromiso de seguir sanando y de seguir creciendo. Porque crecer, desarrollarse, buscar estas alternativas que les presentamos a ustedes en este taller que vamos a hacer el día sábado 7 de junio, que no tiene costo más que el almuerzo. Vamos a tener un almuerzo, vamos a tener un taller de sanación, vamos a trabajar con la tierra, vamos a trabajar con el agua como la sangre preciosa de Cristo, vamos a trabajar con el fuego purificador y con el gran compromiso de cambio, el compromiso delante de Dios de seguir al Señor en este camino de recuperación, porque aquí no estamos por santos, hermanos. 099-237-3766, si ustedes quieren hacer este taller, pueden inscribirse a ese número. Ya Dios, a través del sacrificio de amor de Jesucristo, pagó nuestra deuda de pecado. Así que ven confiado, ven a vivir esta experiencia de sanación, de liberación, de amor, porque te lo debes, porque te lo mereces, porque esa vida en abundancia se puede vivir fuera de la cárcel del pasado, lejos de la cárcel del futuro, en el presente del amor de nuestro amado Jesús. Así que ya conocen, queridos hermanos, la invitación. Vamos a hacer este taller lindísimo. Yo estoy muy emocionada con el taller, lo estoy todavía terminando de diseñar.
Creo que el lugar es maravilloso. Es de la hermana Isabel Villamarín, que estamos haciendo con ella el campus vivo de espiritualidad. Y ahí van chicos del colegio alemán, van chicos de diferentes lugares, pero nosotros, ¿qué estamos buscando? Ese encuentro con Dios, con el perdón y la vida. Todo el proceso que vas a hacer, la tierra, el agua, el fuego, el compromiso, tocar las vasijas, mirar las velas, mirar el fuego, escuchar la voz de Dios en tu corazón. Todo eso tiene como propósito que tengas ese encuentro con Dios, con el perdón y la vida, porque la naturaleza es vida, hermanos, y es esa vida en abundancia que nos llena el alma y el corazón. Así que recuerda que hay un llamado, y ese llamado es el día sábado 7 de junio. Escríbenos por interno y eres más que bienvenido. También quiero recordarte que para llegar a todos los hogares, Radio La Voz de María hace un esfuerzo impresionante. Cada día es un milagro de la providencia de Dios que la señal llegue 24/7 a tu casa, a tu oficina, a tu carro, y tú lo escuchas con cariño, con amor, pero también tienes que ser recíproco. Las cuentas para donar están en la pantalla. Son varias cuentas. Radio La Voz de María no hace ningún tipo de pedidos, a menos que vayas tú, llames a la radio, pidas y vaya una persona con la credencial, y ahí puedes ayudar a Radio La Voz de María. No es que haya alguien que hace un puerta a puerta, nada de eso. Tú mismo puedes hacer, ahora es tan fácil. Los teléfonos tienen todas estas cuentas que puedes hacer vía digital y puedes hacer tu donativo a Radio La Voz de María, que vive del aporte de los fieles, y es tan importante, tan necesario en tiempos difíciles. Yo creo que son tiempos postreros. Estamos viendo los rumores de guerra, hemos pasado y superado las crisis de salud. Vemos una crisis ambiental y todo esto estaba dicho, ¿no? Los terremotos, la guerra, las plagas, hasta la venida del Hijo de Dios, que es lo que estamos nosotros esperando en fe. Pero tener la palabra de Dios en tu casa, en tu carro, en tu oficina, eso no tiene precio. Pero sí puedes ayudar, sí puedes donar, sí puedes ser un dador generoso para que Radio La Voz de María siga llegando a tu casa, a tu hogar, y dar ese amor, esa esperanza, ese bálsamo a tu corazón. Porque el mundo no te va a dar eso. El mundo no te da eso, que es la palabra viva y eficaz del Señor, que nos llega al alma, como tan cansados que estamos, y cuando escuchamos la palabra de Dios descansamos. Es como ese manantial de agua dulce que recorre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras venas, y nos reinyecta vida y vida en abundancia. Así que, hermanos queridos, seamos generosos con Radio La Voz de María. Radio La Voz de María tiene muchas cosas que pagar. Los empleados, la señal, que es costosísima. Los voluntarios hacemos este apostolado de forma de servicio a Dios, a ustedes, hermanos. Pero hay que ser generosos también, porque esta radio para mí es la iglesia radial de la Virgencita, que toca tu puerta y te dice: hermano, hermana, necesitamos de tu apoyo, necesitamos de ti para seguir haciendo la buena obra de la fe. Así que les recuerdo, los números de las cuentas están en las pantallas. Ahora es tan sencillo hacer una donación a través del celular, a través de tu computadora, a través del internet. Es muy sencillo. Así que manos que dan, manos que reciben. El Señor mira con agrado la generosidad de tu corazón. Los espero el sábado 7 de junio. Empieza a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Está incluido el almuerzo, es lo único que se va a cobrar. Vamos a tener todas estas dinámicas maravillosas de sanación. Así que si quieren participar, pueden marcar el 099-237-3766. Solo mensaje, por favor, y que Dios los bendiga. Sigamos caminando en fe, sigamos caminando este camino de recuperación, que es maravilloso si Dios nos guía, su mano nos sustenta y su amor nos cubre. Soy Geraldine Weber, me despido. Nos vemos mañana en Matrimonios al Rescate con mi amado esposo Max. Chao, hasta la vista, hermanos. Que Dios me los bendiga. Dile sí a la vida y vuelve a comenzar.